Bueno, antes de empezar quiero pediros disculpas por la voz. Estoy pasando por un pequeño proceso catarral y puede que suene un poco más nasal de lo habitual. Aún así, no quería dejar pasar la oportunidad de grabar este episodio. Así que gracias por la paciencia y prometo que la química sonará mejor que yo hoy. ¿Y si te dijera que el futuro del coche eléctrico, de la energía solar e incluso de tu móvil depende de un puñado de reacciones químicas invisibles? Y ahora una pregunta más incómoda. ¿Estamos construyendo la transición energética sobre un material que podría convertirse en el nuevo petróleo? Hoy vamos a hablar de baterías, pero no desde la ingeniería, sino desde la química. Porque en el fondo, cada batería es una reacción química, cuidadosamente domesticada. Y la gran pregunta es, ¿el litio es realmente el héroe verde que creemos? ¿O estamos creando un nuevo problema global? Soy Lorenzo, el almirante en la isla, y este será mi report del mes de marzo. Espero que os resulte interesante. Antes de hablar de litio, de minería o de coche eléctrico, necesitamos entender algo fundamental. ¿Qué es realmente una batería? Porque aunque la usamos todos los días, casi nadie sabe lo que está pasando dentro. Una batería no almacena electricidad como si fuera una botella llena de energía. Lo que almacena es energía química. Y cuando la necesitamos, esa energía química se transforma en energía eléctrica. Así de simple y así de fascinante. En el interior de cualquier batería ocurre una reacción química llamada reacción de oxidación-reducción o redox. No te asustes por el nombre. Significa simplemente que una sustancia pierde electrones y otra los gana. Y esos electrones que se liberan son los que viajan por el cable y hacen funcionar tu móvil. En una batería típica de ion litio, la que probablemente tienes ahora mismo en el bolsillo, hay tres componentes principales. Primero, el ánodo, que suele estar hecho de grafito. Segundo, el cátodo, que contiene litio combinado con otros metales. Y entre ellos, un electrolito, que permite que los iones se muevan de un lado a otro. Cuando cargas el móvil, estás forzando a los iones de litio a desplazarse hacia el ánodo. Es como si los empujaras cuesta arriba, almacenando energía en el proceso. Cuando usas el móvil, ocurre lo contrario. Los iones regresan al cátodo y este movimiento desencadena el flujo de electrones por el circuito externo. Y ese flujo es la electricidad que alimenta la pantalla, el procesador, todo. Lo interesante es que los iones de litio se mueven dentro de la batería, pero los electrones toman el camino largo, que es el que pasa por vuestro dispositivo.
Esto podríamos decir que es una coreografía microscópica perfectamente coordinada. Y aquí está la clave. Toda la revolución tecnológica de las últimas décadas, smartphone, portátiles, coches eléctricos, depende de lo eficiente que sea esa pequeña reacción química. No es magia, no es ciencia futurista, es química básica, que ocurre millones de veces por segundo de forma controlada. Así que la próxima vez que conecte el cargador, piensa en esto. No estás llenando tu batería, estás reorganizando átomos. Ahora que entendemos cómo funciona una batería, la pregunta es la siguiente: ¿por qué usamos litio y no cualquier otro material? Y la respuesta, una vez más, está en la química. El litio es el metal sólido más ligero de toda la tabla periódica. Y eso, en el mundo de las baterías, es oro puro, porque significa que vas a poder almacenar mucha energía con muy poco peso. En una batería, lo importante es cuántos electrones pueden mover y cuánta energía puedes tener por cada kilo de material. Y el litio es extraordinariamente bueno en eso. Es pequeño, es reactivo y puede liberar electrones con mucha facilidad. Gracias a esas propiedades, las baterías de ion litio tienen una densidad energética muy superior a las tecnologías anteriores, como la de níquel-cadmio. Esto permitió algo que hoy damos por hecho: dispositivos ligeros, potentes y recargables. Sin litio, probablemente seguiríamos usando móviles mucho más pesados y con menos autonomía. Y no solo hablamos de teléfonos. La revolución del coche eléctrico depende directamente de esta química. Empresas como Tesla han constituido toda su estrategia alrededor de baterías de ion litio, que son cada vez más eficientes. Pero aquí empieza la parte incómoda. El litio no está distribuido uniformemente por el planeta. Gran parte de las reservas se concentran en unas pocas regiones del mundo. Y cuando un material se vuelve esencial para una tecnología global, deja de ser solo un elemento químico. Se convierte en un recurso estratégico. Y eso cambia completamente la conversación. Hasta ahora, todo suena bastante prometedor. Baterías ligeras, coche eléctrico, transición energética. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque el litio no aparece mágicamente dentro de una batería. Hay que extraerlo. Y una de las principales formas de hacerlo es a través de salares en regiones como Chile, Argentina o Bolivia. Allí se bombean enormes cantidades de salmuera subterránea hacia la superficie y se dejan evaporar durante meses para concentrar el litio. El problema es que en este proceso se consume muchísima agua en zonas que ya son extremadamente áridas. Estamos hablando de ecosistemas muy frágiles, donde las comunidades locales dependen de recursos hídricos limitados. Cuando se extrae el litio a gran escala, el equilibrio natural puede alterarse, y el litio no viene solo. Las baterías actuales también utilizan metales como el níquel, manganeso y en muchos casos el conocido cobalto. Y el cobalto en particular ha estado rodeado de controversias sociales y laborales en algunos países productores. Entonces aparece la pregunta incómoda: ¿la movilidad eléctrica elimina el impacto ambiental o simplemente lo traslada a otro lugar del planeta? Es importante decirlo claramente: el coche eléctrico contamina menos en uso que uno de combustión. Eso es cierto. Pero ninguna tecnología es invisible desde el punto de vista material. Toda transición energética requiere minería, requiere química y requiere recursos. La cuestión ya no es si las baterías son perfectas, que no lo son, sino si estamos gestionando su impacto con la misma ambición con la que promovemos su adopción.
Porque cambiar de energía no significa dejar de depender de materiales, significa depender de otros. Y después de todo lo anterior, llegamos a la gran pregunta: ¿se nos va a acabar el litio? Los titulares alarmistas dicen que sí, que estamos construyendo millones de coches eléctricos y que tarde o temprano el recurso se agotará. Pero la realidad, como casi siempre, es más matizada. El litio no es especialmente raro en la corteza terrestre. El problema no es tanto su existencia, sino la velocidad a la que podemos extraerlo, procesarlo y convertirlo en baterías útiles. No todas las reservas son fácilmente accesibles. No todas son desde el punto de vista económico viables. Y no todas están en países políticamente estables. Y cada día parece que menos. Además, hay otro factor clave del que se habla muy poco: el reciclaje. Actualmente solo se recicla una pequeña fracción de las baterías de ion litio que se descartan. Y reciclarlas no es sencillo. Dentro de una batería, los materiales están mezclados, compactados y químicamente integrados. Separarlos requiere procesos complejos, energía y productos químicos adicionales, no lo olvidemos. Es decir, no es tan simple como fundir un metal y reutilizarlo. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el verdadero riesgo? Pues bien, yo creo que no es que mañana desaparezca el litio del planeta. El riesgo es crear una demanda tan acelerada que la cadena de suministro no pueda seguir el ritmo. Eso puede provocar encarecimiento, tensiones geopolíticas y dependencia estratégica. En otras palabras, el límite no es solo químico, es industrial, es económico y también político. Y eso convierte al litio no solo en un elemento químico, sino en una pieza clave del equilibrio global del siglo XXI. Pues sí, podemos concluir que el litio tiene límites. La pregunta lógica que cabría hacernos es que si existen alternativas. Y tenemos una buena noticia, y es que sí. Y aquí es donde la química vuelve a ponerse interesante. Una de las opciones más prometedoras son las baterías de estado sólido. En las baterías actuales, el electrolito, el medio que permite el movimiento de los iones del ánodo al cátodo, es líquido, y eso tiene inconvenientes. Pueden ser inflamables y limita también la estabilidad del sistema. Las baterías de estado sólido sustituyen ese líquido por un material sólido como una cerámica o un polímero especial. En teoría, esto permitiría baterías más seguras, más compactas y con mayor densidad energética. Suena perfecto, ¿verdad? Lo que pasa es que todavía son caras de fabricar y técnicamente complejas. La química funciona en el laboratorio, pero escalarla a millones de unidades, esto sí que es un desafío grande. La segunda alternativa interesante son las baterías de sodio-ion que habréis escuchado. El sodio es un metal muchísimo más abundante que el litio. Está literalmente en la sal común y esto significa menos dependencia geográfica y menor presión sobre los recursos críticos. El inconveniente, que también lo tiene, son bastante más pesadas y almacenan menos energía por kilogramo. Pero bueno, para almacenar energía solar o eólica a gran escala, donde el peso no es tan importante, podría ser una solución excelente. Y aquí aparece una reflexión importante. Quizá el futuro no dependa de una única batería perfecta, sino de combinar distintas químicas para diferentes usos. Más que reemplazar el litio de golpe, lo que estamos viendo es una diversificación. Y eso, en ciencia, suele ser una señal de madurez. Después de todo lo que hemos visto, quizá la pregunta inicial cambia un poco. No se trata solo de si el litio se va a acabar. Se trata de cómo estamos construyendo el futuro energético. Las baterías no son magia verde. Son sistemas químicos complejos que requieren materiales, minería, energía y decisiones políticas. Esto último es muy importante. El litio nos ha permitido avanzar muchísimo. Ha hecho posible la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energías renovables. Pero ninguna tecnología es perfecta, esto está muy claro. Y ninguna transición es gratuita desde el punto de vista material. La verdadera cuestión no es encontrar un material milagroso que lo solucione todo.
es diseñar sistemas más inteligentes, baterías más duraderas, más fáciles de reciclar, menos dependientes de materiales críticos y sobre todo un modelo energético que no repita los errores del pasado, simplemente cambiando un recurso por otro. Porque al final, la transición energética no es solo un cambio tecnológico, es un cambio químico y también cultural. Y la próxima vez que conectes tu móvil al cargador, recuerda, no estás enchufando electricidad, estás poniendo en marcha una reacción química que forma parte de una transformación global. Y esa transformación, no se te olvide, apenas acaba de empezar. Espero que os haya resultado interesante mi report del mes de marzo. Ni que decir tiene que cualquier duda que os asalte, pues podéis dejarla en nuestro correo electrónico escucha@islamac.es con Y. Como ya es habitual, recordaros que nos podéis escuchar en casi todas las plataformas e incluso algunos los podéis ver en YouTube. Sí, quiero también recordaros que de alguna forma estamos intentando centralizar todos los comentarios o todas las cuestiones en iVoox, con lo cual os agradeceríamos que nos lo dejaseis allí. Espero, como os decía antes, que os haya gustado. Agradeceros vuestra paciencia por esta voz que tengo de canónigo malo y nos vemos en el próximo report.